¿Alguna vez se han preguntado por qué un pueblo se esfuerza tanto por mantener cerrado durante siglos un antiguo pozo tapado con piedras y cemento? La respuesta es muy sencilla, porque lo que hay enterrado allí no debe salir a la luz. Pero nosotros, un grupo de jóvenes tontos, aprendimos esta lección por las malas. Me llamo Rafael. Tengo 28 años y la historia que voy a contarles ocurrió hace exactamente 3 años. Pero no voy a mentir, las secuelas de aquella noche aún me persiguen. Cada noche veo ese pozo en mis sueños, esa oscura profundidad. Y lo peor, ese sonido, los gritos de esa mujer. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Valle de las Sombras, en el norte de España, encajonado entre las montañas, un lugar casi borrado de los mapas, con una población de solo 340 personas. Un pueblo típico donde todos se conocen y donde las mismas familias viven desde tiempos inmemoriales. Yo había ido allí de vacaciones. Mi abuelo llevaba 40 años viviendo en ese pueblo. De pequeño iba allí todos los veranos. Pero desde los 18 años no había vuelto ni una sola vez. La universidad, el trabajo, el ajetreo de la vida en la ciudad, ya saben cómo es. Pero ese verano fue diferente. Mi abuelo estaba enfermo. Mi madre me llamó y me dijo: «Ve a visitar al padre de tu padre. ¿Quién sabe cuánto tiempo le queda?» Y yo, con el peso de mi conciencia, volví a ese pequeño pueblo. Cuando llegué al pueblo, sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo. Nada había cambiado. Las mismas casas de piedra, las mismas calles estrechas, la misma pequeña iglesia en la plaza. Quizás lo único que había cambiado era que la gente había envejecido. Los rostros vivos y sonrientes que conocía de niño ahora estaban arrugados y cansados. Cuando mi abuelo me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Rafael, hijo mío», dijo abrazándome con fuerza. «¿Cuántos años han pasado? ¿10?» «10 años, abuelo», respondí sintiendo que mi voz temblaba. Me dolía haberlo descuidado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras cenábamos en la antigua casa de piedra de mi abuelo, conocí a los jóvenes del pueblo. Mi abuelo me había llevado a la plaza para presentarme. En la plaza, frente a la iglesia, había 4 jóvenes sentados. 2 chicos y 2 chicas. «Rafael, estos son los jóvenes del pueblo», dijo mi abuelo sonriendo. «Mateo, Diego, Isabel y Lucía. Tienen tu edad. Quizás puedan pasar tiempo juntos». Mateo se levantó y me tendió la mano. Era un hombre de unos 25 o 26 años, de cabello negro, ojos oscuros y complexión atlética. «Bienvenido, Rafael. ¿Vienes de la ciudad, verdad?» «De Madrid», respondí. «¿Viven siempre aquí?» «Por necesidad», respondió Diego con una sonrisa. Parecía un poco más joven que Mateo, tal vez de 23 o 24 años. Tenía el cabello castaño, llevaba gafas y parecía más educado. «Queremos irnos de aquí, pero... ya sabes. La familia, la tierra, las responsabilidades». Isabel y Lucía se unieron a nosotros. Isabel era una chica muy atractiva, con el cabello largo y negro y los ojos verdes. Lucía era más menuda, con el cabello castaño y muy habladora. «¿Cuánto tiempo te vas a quedar?», te preguntó Isabel. «Quizás una semana», respondí. «He venido a cuidar de mi abuelo». «Entonces tenemos que enseñarte el pueblo», dijo Lucía con entusiasmo. «No hay mucho que ver aquí, pero al menos no te aburrirás». Y así empezó todo. Al día siguiente salí con mis 4 nuevos amigos a recorrer el pueblo. Mateo nos llevó a la antigua iglesia, al acueducto de la época romana y a la fuente de la plaza. Todo era muy normal. Era un bonito día de verano. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Pero por la tarde, cuando llegamos al borde del bosque, todo cambió. A la entrada del bosque había un viejo cartel de madera. En él se leía en español: «Prohibido el paso». Debajo del cartel había una línea roja pintada con pintura roja,
¿Qué es eso? Pregunté. Mateo y Diego se miraron. Hubo un momento de silencio. Ahí, dijo Isabel con una extraña tensión en la voz. No se puede entrar. ¿Por qué? Pregunté, intrigado. ¿Por qué? Dijo Lucía bajando la voz, como si alguien pudiera oírnos. Ahí hay un pozo, y ese pozo está maldito. Al principio me reí. ¿Maldito? ¿En serio? Pero no había sonrisas en sus rostros. Todos estaban muy serios. Ustedes son de la ciudad, dijo Mateo. No creen en este tipo de cosas. Pero aquí, en este pueblo, todo el mundo conoce la historia de ese pozo, y todo el mundo se mantiene alejado de él. Mi curiosidad había aumentado. ¿Qué historia? Cuéntemela. Diego respiró hondo. En 1897, comenzó. Vivía en este pueblo una anciana llamada Magdalena. Vivía sola en una pequeña cabaña en el bosque. Cuando la gente acudía a ella, les daba hierbas medicinales y les curaba sus enfermedades. Pero con el tiempo la gente empezó a acusarla de bruja. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué? Dijo Isabel. En el pueblo empezaron a suceder cosas extrañas. Los animales morían, los niños se enfermaban, los cultivos se secaban, y la gente buscaba un culpable. Magdalena era el blanco perfecto. Era anciana, estaba sola, nadie la conocía realmente. Una noche, continuó Mateo, los aldeanos fueron a la cabaña de Magdalena con antorchas en las manos. La sacaron fuera y la ataron, y la acusaron de brujería. Magdalena suplicó. Solo he hecho el bien, no he hecho daño a nadie. Pero nadie la escuchó. Una oleada de miedo me recorrió el cuerpo. ¿Qué le hicieron? La quemaron viva, dijo Lucía con voz temblorosa. Viva, Diego respiró hondo. En 1897, comenzó. En este pueblo vivía una anciana llamada Magdalena. Vivía sola en una pequeña cabaña en el bosque. Cuando la gente acudía a ella, les daba hierbas medicinales y les curaba sus enfermedades. Pero con el tiempo la gente empezó a acusarla de bruja. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué? Dijo Isabel. En el pueblo empezaron a suceder cosas extrañas. Los animales morían, los niños se enfermaban, los cultivos se secaban, y la gente buscaba un culpable. Magdalena era el blanco perfecto. Era anciana, estaba sola, nadie la conocía realmente. Una noche, continuó Mateo, los aldeanos fueron a la cabaña de Magdalena con antorchas en las manos. La sacaron fuera y la ataron, y la acusaron de brujería. Magdalena suplicó. Solo he hecho el bien, no he hecho daño a nadie. Pero nadie la escuchó. Una oleada de miedo me recorrió el cuerpo. ¿Qué le hicieron? La quemaron, dijo Lucía con voz temblorosa. Viva, junto al pozo del bosque. Y luego arrojaron sus cenizas y los restos de su cuerpo al pozo. Y lo taparon con piedras. Escuchaba en silencio. Era una historia increíble. Y al mismo tiempo, aterradora. Pero, dijo Diego mirándome fijamente, a partir de ese día, empezaron a oírse ruidos en el pozo. Por la noche se oían gritos de mujer procedentes de las profundidades del bosque. La gente tenía miedo. El cura bendijo el pozo. Rezó. Pero los ruidos no cesaron. Pasaron los años, añadió Mateo. En la década de 1920, el Consejo del Pueblo cerró el pozo por completo. Lo cubrieron con hormigón y le pusieron tapas de hierro. Y prohibieron el acceso a esa parte del bosque. Prohibieron a todo el mundo ir allí. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Siguen oyéndose los sonidos? Los 4 negaron con la cabeza. No todas las noches, dijo Isabel. Pero a veces, especialmente en las noches de luna llena, la gente todavía oye esos gritos. Gritos de mujer que provienen del bosque. Me quedé paralizado por un momento. Luego mi mente se puso en marcha.
Es solo una leyenda. Dije, seguro que hay una explicación científica. Quizás sea el viento, quizás sean los animales. Quizá, dijo Mateo, pero su voz no sonaba muy convincente. Pero ve tú a escuchar esos sonidos. Luego vuelve y dime que solo es el viento. Esa noche, en casa de mi abuelo, cuando apoyé la cabeza en la almohada, no podía quitarme esa historia de la cabeza. Una mujer había sido quemada y arrojada a un pozo solo por ser diferente. Y si esa historia era cierta, era realmente trágica y espantosa. Pero en un rincón de mi mente había algo más. Curiosidad. Quería ver ese pozo. Quería saber qué había allí realmente. Y esa curiosidad me llevaría directamente al corazón de mi desgracia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi abuelo me miró de forma extraña. Parecía que quería decirme algo, pero dudaba. «Rafael», dijo finalmente, dejando la taza de café sobre la mesa. «¿Dónde estuvieron anoche con los jóvenes?» «Solo dimos un paseo por el pueblo, abuelo», respondí. «Vimos la iglesia, el acueducto, lo normal». Mi abuelo asintió con la cabeza, pero había sospecha en sus ojos. «No fueron al bosque, ¿verdad?» Sentí un nudo extraño en el estómago. «No. ¿Por qué lo preguntas?» «¿Por qué?», dijo mi abuelo, bajando la voz, como si las paredes tuvieran oídos. «Hay algunos lugares en este pueblo a los que nunca se debe ir, especialmente ese viejo pozo. Quizás lo hayas oído. Te lo conté cuando eras niño. Intenté recordar. Me vino a la mente un recuerdo difuso. Cuando era pequeño, mi abuelo me contaba historias de miedo, pero yo siempre había pensado que eran cuentos. «Abuelo, son solo leyendas», le dije. «No pueden ser reales». Mi abuelo extendió la mano y me agarró del muñón. Tenía la mano fría y le temblaba. «Hijo mío», me dijo mirándome a los ojos. «Tengo 82 años. He vivido en este pueblo durante 40 años. Y te digo, ese pozo es real. Las cosas que pasan allí son reales. En 1973 un grupo de jóvenes fue allí. Uno de ellos nunca regresó. Encontraron su cadáver, pero estaba en un estado horrible. Tenía los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en el rostro. El informe de la autopsia decía: ataque al corazón. Pero yo vi la cara de ese joven. Había visto algo tan horrible que su corazón no pudo soportarlo. Se me erizaron los pelos. La voz de mi abuelo temblaba, y en sus ojos se reflejaba un miedo auténtico. «Prométemelo», me dijo mi abuelo apretándome la mano. «Prométeme que no irás a ese bosque. Por favor». «Está bien, abuelo», le dije. «Te lo prometo». Pero estaba mintiendo, y mi abuelo lo sabía. Esa tarde Mateo me llamó. «Rafael, ¿vienes con nosotros esta noche?» «¿A dónde?» Hubo una pausa en el teléfono. Luego Mateo dijo en voz baja: «Al bosque, al pozo. Queremos verlo». Mi corazón se aceleró. «¿En serio? Pero, ¿no es peligroso? Solo vamos a mirar», dijo Mateo. «Nadie propone abrir el pozo ni nada por el estilo. Solo queremos verlo. Sé que tú también tienes curiosidad. Lo vi ayer en tus ojos». Tenía razón. Tenía curiosidad. Y sentía una emoción que superaba al miedo. «De acuerdo», dije. «Iré. Quedamos a las 11, en la plaza. Y no se lo digas a nadie, especialmente a los mayores». Esa noche, a las 10:30, salí silenciosamente de la casa de mi abuelo. Mi abuelo estaba durmiendo, o al menos eso creía yo. Cogí un abrigo grueso, una linterna y mi teléfono para ir al borde del bosque. Mi corazón latía muy rápido. La adrenalina corría por mis venas. Cuando llegué a la plaza, mis 4 amigos me estaban esperando. Todos vestían de negro, como si fueran a una operación secreta. «¿Estás listo?», preguntó Mateo. «Sí», respondí, sin estar seguro de cuán listo estaba en realidad.
Salimos del pueblo y llegamos al borde del oscuro bosque. Era la víspera de luna llena, y la luna brillaba en el cielo como un enorme disco plateado. El bosque estaba lleno de sombras danzantes. «A partir de aquí debemos guardar silencio», susurró Diego. «Hay ancianos en el pueblo. Si nos oyen, habrá problemas». Entramos en el bosque. Las luces de nuestras linternas bailaban entre los árboles. A nuestro alrededor solo se oían los insectos y el susurro de las hojas. Al principio todo era normal, pero después de caminar unos 10 minutos, algo empezó a cambiar. Lo primero que noté fue el silencio. Los insectos habían dejado de cantar. Los pájaros no cantaban. Solo se oían nuestros pasos y nuestra respiración. Incluso el viento se había calmado. «¿Te has dado cuenta?», susurró Lucía. «¡Qué silencio! Es normal», dijo Mateo, pero había tensión en su voz. «A estas horas de la noche es lo habitual». Pero yo no me lo creía. Ese silencio no era natural. Era un silencio como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Delante de nosotros había un pequeño claro, y en medio del claro, un pozo. Pero decir pozo sería quedarse corto. Era una estructura enorme. Tenía unos 3 metros de diámetro y estaba cubierto con gruesas losas de hormigón. Sobre las losas había cadenas de hierro oxidadas y en la parte superior un gran candado. Alrededor del pozo había viejos muros de piedra. Con el paso del tiempo, los muros se habían cubierto de musgo y enredaderas. Pero lo más llamativo eran los símbolos grabados en los muros. «¿Qué son estos símbolos?», y pregunté iluminándolos con mi linterna. Diego se acercó y los examinó. «Son símbolos de protección», dijo. «Cruces, letras latinas. Dicen cosas como que no entre el mal». «¿El mal?», pregunté. «El diablo, los demonios, los espíritus malignos», explicó Isabel. «Llámalos como quieras». Me acerqué al pozo. El revestimiento de hormigón era muy grueso. Tenía grietas, pero parecía sólido. ¿De verdad arrojaron a una mujer aquí? Y pregunté casi para mí mismo. «Magdalena», dijo Lucía en voz baja. «Hace 127 años, justo aquí». Por un momento sentí que el tiempo se detenía. Ni siquiera soplaba el viento. Y entonces oí un ruido. Era muy leve, casi imperceptible, pero estaba ahí, un gemido. Caminamos unos 20 minutos más. El bosque se volvía cada vez más denso y oscuro. Los árboles estaban tan juntos que parecían gigantes abrazados. Ni siquiera la luz de la luna llegaba hasta allí. Entonces Isabel se detuvo. «¡Aquí!», dijo. Delante de nosotros había un pequeño claro, y en medio del claro, un pozo. Pero decir pozo sería quedarse corto. Era una estructura enorme. Tenía unos 3 metros de diámetro, y estaba cubierto con gruesas losas de hormigón. Sobre las losas había cadenas de hierro oxidadas, y en la parte superior, un gran candado. Alrededor del pozo había viejos muros de piedra. Con el paso del tiempo, los muros se habían cubierto de musgo y enredaderas, pero lo más llamativo eran los símbolos grabados en los muros. «¿Qué son estos símbolos?», y pregunté iluminándolos con mi linterna. Diego se acercó y los examinó. «Son símbolos de protección», dijo. «Cruces, letras latinas. Dicen cosas como que no entre el mal». «¿El mal?», pregunté. «El diablo, los demonios, los espíritus malignos», explicó Isabel. «Llámalo como quieras». Me acerqué al pozo. El revestimiento de hormigón era muy grueso. Tenía grietas, pero parecía sólido. ¿De verdad arrojaron a una mujer aquí? Y pregunté casi para mí mismo. «Magdalena», dijo Lucía en voz baja. «Hace 127 años, justo en este lugar». Por un momento sentí que el tiempo se detenía. Ni siquiera soplaba el viento. Y entonces oí un sonido. Era muy leve, casi imperceptible, pero estaba ahí, un gemido.
Un gemido profundo y doloroso. Venía de las profundidades del pozo. ¿Lo han oído?, susurré. Los demás se quedaron paralizados. Todos volvieron la cabeza hacia el pozo al mismo tiempo. «¿Qué has oído?», preguntó Mateo con voz tensa. Un sonido. Como un gemido. Esperamos en silencio. 5 segundos. 10 segundos. 20 segundos. Luego volvió a oírse. Esta vez más claro. Era la voz de una mujer. Venía de muy lejos, como si estuviera a kilómetros bajo tierra. «¡Ayúdame!», Lucía gritó. «Se le cayó la linterna». «La he oído». «La he oído. Cálmate», le dijo Diego abrazándola. «Es solo el viento». «No hay viento», gritó Lucía. «No hay viento». Era la voz de una mujer. Mateo se inclinó sobre el hormigón del pozo y pegó la oreja. «Silencio», dijo. «Escuchen». Todos nos acercamos y escuchamos. Al principio no oímos nada. Luego, la voz volvió a oírse, pero esta vez era más aterradora. «Dejen que salga. Llevo esperando mucho tiempo». La voz provenía de lo más profundo del pozo, y no eran solo palabras. Había dolor en el tono de la voz, un dolor que duraba siglos, pero también había algo más. Ira, rencor, sed de venganza. «Tenemos que irnos», dijo Isabel con voz temblorosa. «Ahora, inmediatamente». «Pero», dijo Mateo. «Ahora», gritó Isabel. «Este lugar está maldito. No deberíamos estar aquí». Pero Mateo no se movió. Tenía los ojos clavados en el pozo. Parecía hipnotizado. «Mateo», dije tocándole el hombro. «Isabel tiene razón. Tenemos que irnos». Pero cuando Mateo me miró, lo que vi en sus ojos me asustó. Era curiosidad. Curiosidad pura e incontrolable. «¿Qué habrá dentro?», murmuró. 127 años, sin abrir. «¿Qué puede haber dentro?». «Mateo, no», dijo Diego. «Ni se te ocurra». Pero Mateo ya se había acercado al candado. Estaba examinando la vieja cerradura oxidada. «Es muy antigua», dijo. «Quizá podamos romperla». «¿Qué?», grité. «¿Estás loco? No podemos abrirlo». «¿Por qué no?», dijo Mateo volviéndose hacia mí. «Solo para mirar. Solo una imagen. ¿No tienes curiosidad?». Para ser sincero, sí la tenía. Pero al mismo tiempo, una parte de mí me gritaba: «Huye de aquí». «Mateo», dijo Lucía con lágrimas en los ojos. «Por favor, no lo hagas. Los ancianos del pueblo tienen razón. Este lugar es malo. Hay algo aquí. Lo puedo sentir». Pero Mateo no la escuchó. Sacó una llave inglesa de su mochila. «Solo voy a romper la cerradura», dijo. «Luego abriré un poco la tapa. Miraré dentro y la cerraré enseguida». 5 minutos. ¿De acuerdo? «Es una locura», dije. Pero había indecisión en mi voz. Mateo me miró. «Rafael, tú eres de Madrid. Tienes estudios. Eres una persona moderna. ¿De verdad crees en brujas, maldiciones y cosas así?». Me quedé pensativo. No creía en eso. Pero al mismo tiempo, había oído esa voz. La voz de aquella mujer. «Yo no lo voy a hacer», dijo Mateo. Y empezó a golpear la cerradura. 3 golpes. 4 golpes. Al 5.º golpe la cerradura se rompió y cayó al suelo. En ese momento, ocurrió algo. El aire se enfrió de repente. Hacía tanto frío que mi aliento se convertía en vapor. Y alrededor del bosque comenzaron los ruidos. El susurro de las hojas. El crujir de las ramas de los árboles. Era como si el bosque hubiera cobrado vida. «Mateo, detente», gritó Diego. «Algo está pasando». Pero Mateo ya estaba deshaciendo las cadenas. Y luego comenzó a levantar la pesada tapa de concreto. La tapa se abrió lentamente, y desde dentro llegó un olor podrido, mohoso, repugnante. Pero había algo peor, una respiración.
Era como si algo estuviera respirando desde dentro del pozo. Una respiración larga y profunda. La primera respiración en siglos. Y entonces volvió a oírse ese sonido. Pero esta vez era claro. Provenía de la boca abierta del pozo. «Gracias. Gracias por liberarme». Lucía se desmayó. Isabel gritó. Diego se quedó paralizado. Y yo miré dentro del pozo. Allí, en la oscuridad, algo se movía. Cuando miré dentro del pozo con mi linterna, lo que vi no tenía sentido. El pozo era muy profundo. Tenía al menos 20-25 metros de profundidad. Las paredes estaban cubiertas de piedras húmedas, y el musgo y las enredaderas lo cubrían todo. Pero lo más aterrador eran las sombras que se movían. En el fondo del pozo, algo se movía. Al principio pensé que eran mis ojos. Quizás solo era el reflejo del agua. Quizás era un juego de luces. Pero no, realmente había algo allí. «Mateo», dije con voz temblorosa. «Ciérrala, ahora. Ciérrala inmediatamente». Pero Mateo no me oía. Él también miraba dentro del pozo, como hipnotizado. Tenía los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. Parecía estar en trance. «Mateo», grité sacudiéndole por el hombro. «¿Me oyes?» Mateo se sobresaltó, como si despertara de un sueño profundo. Me miró, y lo que vi en sus ojos me dejó helado. No era miedo, era admiración, Rafael. Susurró. «¿Hay alguien ahí? ¿De verdad hay alguien ahí?» «No», dije. «No puede haber nadie ahí. Es imposible. 127 años». Pero en ese momento la voz volvió a oírse, desde el interior del pozo. Pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. «Veo la luz. Por fin veo la luz». La voz era de una anciana. Era una voz quebrada, agrietada. Era como si alguien que llevara siglos sin hablar estuviera aprendiendo a usar de nuevo su lengua. Diego intentaba levantar a Lucía, abrazándola. Lucía estaba semi-inconsciente, con los ojos abiertos, pero sin poder enfocar la mirada. «Tenemos que irnos», dijo Diego, presa del pánico. «Ahora mismo. Isabel, ayúdame». Isabel parecía paralizada, mirando al pozo con el rostro pálido como la cera. «Isabel», gritó Diego, «muévete». Pero ninguno de nosotros podía moverse, porque en ese momento se oyó otro ruido dentro del pozo. Pero esta vez eran ruidos de alguien trepando, ruidos de uñas sobre piedra, lentos, decididos, hacia arriba, hacia nosotros. Está trepando», dijo Mateo con una voz increíblemente tranquila. «Está subiendo. Cierra la tapa», grité. Me abalancé sobre Mateo y lo alejé del pozo. Luego intenté cerrar la tapa de concreto. Pero en ese momento apareció una mano, desde el borde del pozo. Una mano blanca, huesuda, con uñas largas y rotas. Casi no tenía piel. Solo un fino tejido cubría los huesos. Cuando vi esa mano, me quedé paralizado. Algo se rompió en mi mente. No podía ser real. Tenía que ser una pesadilla. La mano agarró el borde del pozo. Y entonces apareció una segunda mano, igual de huesuda, igual de aterradora. «¡No!», gritó Isabel y se tiró al pozo. Intentó cerrar la tapa de hormigón empujándola. Pero las manos quedaron debajo de la tapa y no quedaron aplastadas, solo atrapadas. Y entonces comenzaron los sonidos, gritos tan horribles que quería taparme los oídos. Pero mis manos estaban paralizadas. Solo podía mirar. Las manos comenzaron a levantar la tapa, con una fuerza increíble. Isabel se apoyó con todo su peso sobre la tapa, pero ésta seguía abriéndose lentamente. «Ayúdeme», gritó Isabel. Diego dejó a Lucía en el suelo y corrió a ayudar a Isabel. Yo también me uní. Los tres intentamos cerrar la tapa con todas nuestras fuerzas. Pero esas manos, esas malditas manos, no la soltaban.
La agarraban con fuerza, como si fueran de hierro. No me envíen de vuelta. No después de todo este tiempo. La voz ya venía de muy cerca del pozo, y por primera vez vi un rostro. Desde la boca del pozo, debajo de la tapa, apareció un rostro. Y ese rostro era mi peor pesadilla. El rostro de la mujer era casi completamente hueso. Su piel estaba tensa como pergamino. Sus ojos se habían hundido en sus órbitas. Pero lo más aterrador eran esos ojos, negros pero al mismo tiempo brillantes, como si tuvieran fuego dentro. Y esos ojos me miraron directamente. Tú, dijo extendiendo su dedo hacia mí. Tú abriste la puerta. Yo no, grité. Mateo la abrió. Yo no. Pero la mujer sonrió. Mostró sus dientes rotos y amarillentos. No importa, dijo. Todos pagarán, Diego gritó. ¡Huid! Ahora mismo. La tapa de hormigón salió disparada de repente, como si hubiera explotado una bomba. La tapa salió volando y cayó al suelo a 3 metros de distancia. Los 3 caímos al suelo, y del pozo salió ella, Magdalena, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo era muy delgado, casi como un esqueleto, pero podía mantenerse en pie. Su ropa estaba hecha jirones, cubierta de musgo y tierra. Su cabello era largo, blanco y revuelto. Pero lo más aterrador era su forma de moverse. No era natural. Sus articulaciones se doblaban en ángulos extraños, como si fuera una marioneta. No caminaba, más bien. Se deslizaba. Me levanté, con las piernas temblorosas. ¡Corran!, dije casi susurrando. Luego grité. ¡Corran! Todos nos movimos al mismo tiempo. Diego llevaba a Lucía a la espalda. Isabel corría delante, y Mateo me empujaba para guiarme. Nos adentramos en el bosque, sin importarnos las ramas, pensando solo en alejarnos de aquella cosa. No me atrevía a mirar atrás, pero podía oír ese sonido, ese horrible sonido de respiración sibilante. Y los pasos, pero no eran pasos normales, eran como golpes, como si alguien corriera descalzo sobre tierra húmeda. «Más rápido», gritó Diego. Pasábamos entre los árboles, las ramas nos arañaban la cara, las raíces se enredaban en nuestros pies. Las luces de nuestras linternas bailaban frenéticamente. Entonces, Isabel gritó y cayó. Se había enganchado en una raíz. «Isabel», gritó Mateo y se dio la vuelta. «No», dije. «Sigue adelante. Yo la voy a recoger». Mateo dudó, pero Diego lo empujó. «Rafael la recogerá». «¡Corre!». Corrí hacia Isabel e intenté levantarla. Se había torcido el tobillo y no podía caminar. «No puedo», dijo llorando. «Rafael, vámonos». «Déjame aquí». «No», dije. «No te voy a dejar». La cogí en brazos y la obligué a caminar. Avanzábamos lentamente, muy lentamente, y ese sonido se acercaba cada vez más. Miré hacia atrás y la vi. Magdalena había salido de entre los árboles. Tenía los ojos brillantes y la boca abierta, y venía hacia nosotros. Pero no corría, solo caminaba, con pasos lentos y decididos, como si no tuviera prisa, como si supiera que al final nos alcanzaría. «Rafael», dijo Isabel con voz desesperada. Viene muy rápido, lo sé», dije apretando los dientes. «No te rindas. Ya casi hemos llegado al pueblo». Pero estaba mintiendo. El pueblo estaba al menos a 10 minutos. Y Magdalena estaba a solo 20 metros detrás de nosotros. Entonces se me ocurrió una idea descabellada. Pero no tenía otra opción. «Isabel», le dije, «escóndete aquí, detrás de esas rocas. No te muevas. No hagas ruido». «¿Qué?», dijo Isabel sorprendida. «No, no puedo dejarte aquí». «Tú lo harás», grité. «Yo la alejaré. Tú escóndete. Diego y Mateo vendrán a buscarte. ¿De acuerdo?».
Isabel lloraba, pero asintió con la cabeza. La empujé detrás de las rocas y eché a correr. En otra dirección, hacia Magdalena. «Oye», grité, iluminándola con mi linterna. «¡Estoy aquí! Intenta atraparme». Magdalena se detuvo, volvió la cabeza hacia mí, y esa sonrisa, esa horrible sonrisa se extendió por sus labios. «Tú, el valiente», y se dirigió hacia mí. Por dentro pensé, ¿qué demonios estoy haciendo? Pero ya era demasiado tarde. Corría hacia lo más profundo del bosque, y Magdalena me seguía. Corrí durante unos 5 minutos. Me ardían los pulmones y me daban calambres en las piernas, pero no podía parar, porque cada vez que miraba atrás, ella estaba allí, se acercaba, con pasos lentos pero seguros. Entonces llegué a un claro, y delante de mí había un precipicio. No. Me detuve al borde del precipicio. Miré hacia abajo. Había un valle de al menos 30 metros de profundidad. El fondo estaba lleno de rocas. Me di la vuelta. Magdalena salió de entre los árboles. Me miró y siguió caminando lentamente. «Por favor», dije levantando las manos. «No te he hecho nada. Solo...» «Cállate», dijo Magdalena. 127 años. He esperado 127 años en esa oscuridad. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de felicidad, eran lágrimas de odio. «Me quemaron viva», dijo. «Me llamaron bruja, me torturaron y me tiraron a ese pozo como si fuera basura. Lo siento», dije con voz temblorosa. «Lo siento mucho, pero yo no lo hice. Yo no estaba allí. Pero tú abriste la puerta», dijo Magdalena extendiendo su dedo hacia mí. «Y ahora es mi turno de atormentar». Extendió su mano, esa mano huesuda y aterradora, hacia mí, y yo di un paso atrás, pero detrás de mí no había nada, solo el vacío. Caí hacia atrás, al precipicio. Lo último que vi fue el rostro de Magdalena. Me miraba desde el borde del precipicio y sonreía. No había muerto. No sé cómo, pero no había muerto. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo gris. Era viejo y estaba agrietado. Olía mal. Olía a tierra húmeda y a medicina. ¿Dónde estaba? Intenté incorporarme, pero me dolía terriblemente todo el cuerpo. Tenía el brazo derecho escayolado. Sentía un dolor agudo en las costillas. Tenía la cabeza vendada con una venda gruesa. «No te muevas». Una voz familiar. Giré la cabeza y vi a Diego. Estaba sentado en una silla, con el rostro pálido y cansado. Tenía ojeras debajo de los ojos. «¿Diego?», dije con voz ronca. «¿Dónde estoy?» «En el centro de salud del pueblo», respondió Diego. «Llevas 3 días aquí». «¿3 días? ¿Qué? ¿Qué ha pasado?», pregunté. «Me caí por un precipicio». Diego asintió con la cabeza. «Sí, pero había unos matorrales espesos abajo. Atenuaron tu caída. Aún así, has tenido mucha suerte. El médico ha dicho que es un milagro. Tienes una costilla rota, el brazo fracturado y un traumatismo craneal. Pero estás vivo». Estaba vivo. «¿Pero cómo?» «Magdalena», dije recordándolo de repente. Ella me empujó por el precipicio». Diego tensó el rostro. «Rafael», dijo lentamente. «No vuelvas a decir eso. No se lo digas a nadie». «¿Qué?», dije confundido. «Pero tú estabas allí. Tú la viste. Salió del pozo. Nos persiguió». «Lo sé», dijo Diego bajando la voz. Miró hacia la puerta y luego se volvió hacia mí. «Pero en el pueblo
En el pueblo nadie nos cree. Los ancianos están muy enfadados. Dicen que hemos abierto el pozo. Dicen que hemos roto la maldición. Porque es así, dije. Mateo rompió el candado, abrió la tapa, y esa cosa, esa mujer, salió. «Shh», dijo Diego, poniéndose el dedo en los labios. «Baja la voz. La enfermera puede oírte». «No me importa», dije, pero bajé la voz de todos modos. «Diego, esa cosa sigue ahí fuera. Sigue entre nosotros. Tenemos que atraparla. Tenemos que avisar a la policía». Diego respiró hondo. «Rafael», dijo. «Nadie te creerá. Yo lo conté. Mateo lo contó. Isabel lo contó. Pero todos dicen que fue un terrible accidente. Dicen que lo imaginamos. Dicen que nos entró el pánico en la oscuridad de la noche. Pero fue real», grité. Me dolían las costillas, pero no me importaba. «Tú lo viste. Todos lo vimos». «Lo sé», dijo Diego con los ojos llenos de lágrimas. «Créeme, lo sé. Pero... Rafael, hay algo más. Tengo que contártelo». Sentí un escalofrío. «¿Qué?» Diego tragó saliva. «Lucía», dijo. «Lucía ha desaparecido». El mundo dio vueltas. «¿Qué has dicho?» «Esa noche», dijo Diego con voz temblorosa. «Después de encontrarte en el acantilado, llevé a Lucía a casa. Su madre la cuidó. A la mañana siguiente Lucía no estaba en su cama. La ventana estaba abierta. No había huellas. No había nada». «Magdalena», dije con fría certeza. «Ella se la llevó». Diego bajó la cabeza. «No lo sé. Quizás. Pero... la policía dice que se escapó. Dicen que sufrió un trauma. Se perdió. Pero nosotros lo sabemos. ¿No es así?» Me quedé en silencio. Mi mente daba vueltas. Lucía había desaparecido. Y yo. Yo tenía que hacer algo. «¿Dónde están los demás?», pregunté. «¿Mateo? ¿Isabel?» «Mateo está en su casa», dijo Diego. «No habla. Solo. Se sienta. A veces murmura el nombre del pozo. Su familia está muy preocupada». «¿Isabel?» Diego frunció el ceño. «Isabel. Ella es la que está peor. Anoche su familia la encerró en el sótano de la iglesia». «¿Qué?», dije sorprendido. «¿Por qué?» «Porque», dijo Diego, apartando la mirada de mí. «Isabel ha cambiado. Grita, araña las paredes y dice cosas raras, ni siquiera en español. Es una lengua antigua, como el latín. El cura dice que está poseída por el demonio». Se me erizaron los pelos. «Está poseída por un genio». Diego negó con la cabeza. «No lo sé, pero... esa cosa, Magdalena, o lo que sea, nos está afectando. Está tratando de entrar en nosotros». En ese momento se abrió la puerta y entró una anciana. Era la enfermera. Nos miró y luego le habló con dureza a Diego. «El paciente debe descansar. Vete de aquí». Diego se levantó. Antes de irse me miró. Había algo en sus ojos. Miedo, desesperanza y otra cosa. Culpa. «Rafael», dijo en voz baja. «Lo siento. Todo es culpa mía. Yo sugerí ir allí. Yo». «Vete», le dije. No estaba enojado, solo cansado. «Hablaremos después». Diego asintió con la cabeza y salió. Me quedé solo. Solo estábamos yo y mis pensamientos en la habitación. Lucía había desaparecido.
Isabel estaba poseída por el demonio. Mateo se estaba volviendo loco. Y yo. Yo estaba allí tumbado, con los huesos rotos. Pero sabía una cosa. Esto no había terminado. Magdalena seguía allí. Y se estaba vengando. Cuando el médico dijo que ya estaba lo suficientemente recuperado, salí del hospital. Todavía tenía el brazo enyesado, pero podía caminar. Fui a casa de mi abuelo. Mi abuelo me esperaba en la puerta. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Rafael», dijo abrazándome. Pero luego se apartó y me miró a la cara. Había decepción en su expresión. «Lo prometiste», dijo. «Prometiste que no irías allí». «Lo sé, abuelo», dije. Lo siento mucho». Mi abuelo asintió con la cabeza. «Entra», dijo. «Tenemos que hablar». En casa nos sentamos junto a la chimenea. Mi abuelo me preparó un té caliente. Luego comenzó a hablar. «Rafael», dijo, «no te conté la verdadera historia de Magdalena. Solo te conté la leyenda. Pero la verdad es más oscura». Le presté atención. «En 1897», dijo mi abuelo, «Magdalena fue realmente quemada. Eso es cierto. Pero la razón no fue la que dijeron los aldeanos». «¿Qué quieres decir?» Le presté atención. «En 1897», dijo mi abuelo, «Magdalena fue realmente quemada. Eso es cierto. Pero la razón no fue la que dijeron los aldeanos». «¿Qué quieres decir?» «Magdalena», dijo mi abuelo, «era realmente una bruja, pero no era una bruja malvada. Era una curandera. Usaba plantas medicinales. Ayudaba en los partos. Curó a los enfermos. Los aldeanos acudían a ella. Confiaban en ella. Entonces, ¿por qué la quemaron?» «Porque», dijo mi abuelo, con voz grave, «el cura de entonces, el padre Esteban, se enamoró de Magdalena, pero Magdalena lo rechazó. Hirió su orgullo. Para vengarse la acusó de brujería. Encontró testigos falsos. Fabricó pruebas falsas. Y convenció a los aldeanos. La gente tenía miedo. Y el miedo convierte a las personas en monstruos». Se me encogió el corazón. «Entonces, ¿era inocente?» «Sí», dijo mi abuelo. «Era inocente, pero aún así la quemaron, y en su último aliento lanzó una maldición. Todos los que me quemen sufrirán eternamente», dijo. «Volveré, y me vengaré, y ahora ha vuelto», dije. Mi abuelo asintió con la cabeza. «Sí, vosotros abristeis ese pozo, y la liberasteis». «¿Pero cómo?», pregunté. «Murió hace 127 años. ¿Cómo puede seguir vivo?» «No está vivo», dijo mi abuelo. «Es un espíritu vengativo. El rencor y el odio lo mantienen vivo, y ahora está libre». «¿Cómo lo detenemos?», pregunté. Mi abuelo se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo: «No lo sé. Los ancianos del pueblo han llamado al cura. Están rezando. Están rociando agua bendita. Pero nada funciona. Tiene que haber una manera», dije. «Todo tiene un punto débil». Mi abuelo me miró. Había algo en sus ojos. ¿Esperanza o miedo? «Quizás», dijo. «Hay algo en los registros antiguos. En el sótano de la iglesia hay registros de 1897. El juicio de Magdalena, su ejecución. Todo está escrito.
Quizás haya alguna pista allí. Entonces tengo que ir allí, dije levantándome. No, dijo mi abuelo. Aún te estás recuperando. ¿Yo? Abuelo, dije con determinación. Lucía ha desaparecido. Isabel está poseída por el demonio. Mateo se está volviendo loco. Si no hago nada, esto va a empeorar. Tengo que ir. Mi abuelo suspiró profundamente. Luego asintió con la cabeza. Está bien, dijo. Pero no vayas solo. Llévate a Diego. Y ten cuidado. La iglesia. Ese lugar ya no es seguro. Esa noche me reuní con Diego. En la plaza, frente a la iglesia. No había nadie alrededor. El pueblo se había convertido en una ciudad fantasma. La gente se escondía en sus casas, temerosos incluso de asomarse a las ventanas. ¿Estás listo?, preguntó Diego. No, respondí. Pero tenemos que hacerlo. La puerta de la iglesia estaba abierta. Entramos. La iglesia estaba oscura y fría. Las velas estaban encendidas, pero la luz era insuficiente. Las sombras bailaban en las paredes. El sótano está por aquí, dijo Diego señalando. Bajamos por una estrecha escalera. El sótano era un lugar húmedo, con viejas paredes de piedra. Había estantes llenos de libros antiguos, registros y documentos. ¿Dónde están los registros de 1897? Pregunté. Diego iluminó los estantes con su linterna. Tienen que estar por aquí, dijo. Empezamos a buscar. 10 minutos, 20 minutos. Entonces Diego dijo: Lo encontré. Sacó un grueso libro encuadernado en cuero. En él había escrito en letras doradas: Registros parroquiales 1897. Abrimos el libro. En él estaban todos los registros de ese año: nacimientos, defunciones, bautizos, bodas. Y luego, la página de Magdalena. Juicio de Magdalena Ruiz, dijo Diego leyendo. Acusada de brujería. La página contenía todos los detalles del juicio de Magdalena: las acusaciones, los testigos, la sentencia. Pero al final había una nota, escrita a mano, en minúsculas. ¿Qué dice?, pregunté. Si algún día queda en libertad, solo el arrepentimiento de quienes la acusaron podrá detenerla. Me detuve. ¿Sus acusadores? Pero murieron hace 127 años. Sí, dijo Diego, pero quizás sus nietos, quizás sus familias. De repente se me ocurrió una idea. Padre Esteban, dije. La familia de ese sacerdote. ¿Siguen en el pueblo? Diego lo pensó. Sí, dijo. La familia de Esteban sigue aquí. Pero, ¿qué les diremos? Les diremos: Hola, sus abuelos mataron injustamente a una mujer. ¿Ahora pidan perdón? ¿Hay otra opción?, pregunté. En ese momento se oyó un ruido. En el piso de arriba, en la iglesia. Era la voz de una mujer. Estaba cantando una melodía antigua, en español. La venganza es mía. Diego y yo nos quedamos paralizados. Es ella, dijo Diego en un susurro. Está aquí. Caminamos lentamente hacia las escaleras. Subimos. Y la vimos. Magdalena estaba de pie en medio de la iglesia, delante de la cruz. Pero no estaba sola. Sostenía a Isabel. Isabel estaba arrodillada, con la mirada perdida. Magdalena tenía la mano sobre la cabeza de Isabel. «Ah», dijo Magdalena al vernos. Sonrió. «Visitantes». «Suelta a Isabel», dije con la voz temblorosa, pero tratando de armarme de valor.
¿Por qué debería soltarla?, dijo Magdalena. Ella fue una de las que abrió mi prisión. Solo sentía curiosidad, dije. No quería hacerte daño. ¿Hacerme daño?, dijo Magdalena. Empezó a reír, pero su risa era de las que ponen los pelos de punta. ¿Hacerme daño? Me tuvieron 127 años en ese agujero, en la oscuridad, completamente sola. ¿Y tú me hablas de hacerme daño? Lo sentimos, dije. De verdad lo sentimos, pero... Por favor, no le hagas nada a Isabel. Magdalena inclinó la cabeza. Es demasiado tarde, dijo. Ahora ella está conmigo. Todos ustedes estarán conmigo. Y en ese momento Isabel gritó. Abrió los ojos, pero ya no eran verdes. Eran negros, completamente negros. Isabel empezó a hablar, pero no con su propia voz, con la voz de Magdalena. Todos ustedes lo pagarán. Capítulo 5. Mientras los ojos negros de Isabel nos miraban, la mano de Diego me apretó el muñón con un temblor. «Rafael», susurró. «¿Qué hacemos?» Mi mente trabajaba a toda velocidad. Aquella frase de los registros. Solo el arrepentimiento de quienes lo acusan podrá detenerlo. La familia de Esteban, dije rápidamente. Tenemos que encontrarlos. Ahora mismo. Diego, es la única forma de salvarlo. Dije. Tenemos que encontrar a los nietos del padre Esteban y traerlos aquí. Deben pedir perdón. Magdalena soltó una carcajada por la boca de Isabel. ¿Arrepentirse? Demasiado tarde, demasiado tarde. Su sangre ya está manchada. Durante generaciones este pueblo ha soportado mi dolor. Y ahora, todos ustedes lo pagarán. El cuerpo de Isabel comenzó a contraerse. Se retorció de forma espantosa. Sus articulaciones se rompieron en ángulos extraños. Le salía espuma por la boca. «Vete», le grité a Diego. «La familia Esteban. Encuentra a Juan Esteban. Ya sabes dónde está esa casa en la plaza. Ve y tráelo aquí. Ahora mismo». Diego dudó un momento y luego echó a correr. Salió disparado de la iglesia. Me quedé solo, con Magdalena y con Isabel bajo su control. «Tú», dijo Magdalena señalándome con el dedo de Isabel. «Tú eres el más interesante. Lleno de miedo pero valiente. Tonto pero leal. Te dejaré para el final, Magdalena», dije tratando de mantener la voz tranquila. «Lo sé. Sé lo que te hicieron. Te acusaron injustamente. Te quemaron siendo inocente. Fue una injusticia terrible». La expresión del rostro de Magdalena, es decir, de Isabel, se suavizó. «Por fin», dijo. «Por fin alguien ve la verdad. Sí», dije acercándome lentamente a ella. «Y yo entiendo tu dolor. 127 años. En esa oscuridad, completamente sola. ¿Quién podría soportar eso?» Algo cambió en los ojos de Isabel. La oscuridad se desvaneció un poco. El color verde comenzó a regresar, pero, dije con cautela, la venganza no te liberará. Solo te llevará a una prisión más profunda. «Mentira», gritó Magdalena. El cuerpo de Isabel se lanzó hacia adelante y cayó al suelo. «No lo entiendes. Tú nunca has quemado a nadie. Nunca has sufrido ese dolor». «Tienes razón», dije. «No lo he sufrido. Y nunca lo sufriré. Pero sé una cosa. Tú querías ser recordada por tu bondad, como sanadora, como curandera. Pero ahora la gente te recordará como un monstruo». Magdalena se calló. El cuerpo de Isabel temblaba. «Mi amiga», dije arrodillándome. «Isabel. Solo tiene 25 años. Es joven como tú. Su vida acababa de empezar. No la uses para vengarte. Por favor». Los labios de Isabel se movieron, pero esta vez salió un sonido diferente, un sonido débil y ronco. La propia voz de Isabel. «Rafael», dijo. «Ayúdame. Está dentro de mí. Está dentro de mí. Aguanta, Isabel.
le dije. «Vas a aguantar. Diego va a traer ayuda». En ese momento se abrió la puerta de la iglesia. Diego entró, seguido de un anciano, un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco y encorvado. «¡Juan Esteban! ¡Aquí!», grité. «Rápido». Juan entró en la iglesia y vio a Isabel. Se quedó pálido como la cera. «Juan», le dije, «tengo que preguntarte algo. Tu padre, el padre Esteban, en 1897 acusó injustamente a una mujer. La declaró bruja. Los aldeanos la quemaron, pero era una mujer inocente». A Juan se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo sé», dijo en voz baja. Mi familia ha guardado este secreto durante generaciones. Mi abuelo me lo contó en su lecho de muerte. El pecado que cometió el padre Esteban. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Yo no estaba allí. Arrepentimiento. Dije. Pide perdón en nombre de tu familia. Pide perdón a Magdalena. Juan negó con la cabeza. Estaba llorando. Caminó lentamente hacia Isabel, o Magdalena. Se arrodilló. «Magdalena Ruiz», dijo con voz temblorosa. «Soy Juan Esteban, el último miembro de la familia Esteban. Hoy, aquí, reconozco el pecado cometido contra ti y contra todo este pueblo». El cuerpo de Isabel se estremeció. Giró la cabeza hacia Juan. «Mi abuelo, el padre Esteban», continuó Juan, «te hizo una terrible injusticia. Te acusó falsamente, te mató y te puso en ese horrible lugar. Yo me arrepiento en su nombre. Me arrepiento muchísimo». Las lágrimas le corrían por las mejillas, y luego inclinó la cabeza, apoyó la frente en el suelo. «Perdóname, perdónanos», dijo. Durante un momento no pasó nada. Silencio. Luego salió un sonido de la boca de Isabel. Pero esta vez era la voz de Magdalena, su verdadera voz. Vieja, cansada, pero suave. «Por fin», dijo. «Por fin alguien ve la verdad». El cuerpo de Isabel se relajó lentamente, se tumbó en el suelo. Y sus ojos volvieron a ser verdes. «Magdalena», le dije suavemente, «ya puedes irte. Puedes encontrar la paz. Tu venganza ha terminado». «No», dijo Magdalena con la voz cada vez más débil. La venganza nunca termina. Pero estoy cansada, muy cansada». Los labios de Isabel se movieron por última vez. «Gracias». Y entonces apareció una luz, dentro de la iglesia, una luz brillante y cálida. Provenía de la cruz, y esa luz envolvió el cuerpo de Isabel. De la boca de Isabel salió una niebla blanca y brillante, y esa niebla tomó forma humana. Una mujer, anciana, cansada, pero pacífica. Magdalena, la verdadera Magdalena. Ya no era una criatura horrible y huesuda, solo era una mujer cansada. Me miró y sonrió, una sonrisa verdadera. «¿Estás bien?», dijo. «Gracias por recordarme como humana. Descansa en paz, Magdalena», le dije. Magdalena asintió con la cabeza. Luego se volvió hacia la luz y comenzó a elevarse, desde el techo de la iglesia, hacia el cielo, y desapareció. Isabel respiró hondo, abrió los ojos. «Rafael», dijo. Su voz era normal, era su propia voz. ¿Qué ha pasado?», la abracé. «Se ha acabado», le dije. «Todo se ha acabado». El pueblo volvía poco a poco a la normalidad. Encontraron a Lucía. Estaba dormida en el bosque. No recordaba nada. Los médicos dijeron que era amnesia disociativa. Pero yo sabía la verdad. Magdalena se la había llevado, pero al final la había dejado. Mateo también se estaba recuperando. Seguía teniendo pesadillas, pero ya podía hablar. Estaba en tratamiento. Isabel estaba completamente bien. No recordaba lo sucedido. Pero a veces, antes de dormir, decía: «Es como si hubiera tenido un sueño muy largo». Diego y yo no contamos a nadie lo que había pasado aquella noche en la iglesia.
Solo dijimos: Isabel se ha recuperado, todo va bien. La gente nos hacía preguntas, pero no respondíamos. El pozo se volvió a tapar, pero esta vez el ayuntamiento del pueblo mandó construir un monumento sencillo, de piedra. En él se leía: Magdalena Ruiz 1897, injustamente acusada, perdonada, que descanse en paz. Juan Esteban reza todos los días frente al monumento y deja flores. Yo regresé a Madrid, pero algo había cambiado en mi interior. Ahora sabía que el mundo no era blanco o negro. Entre el bien y el mal había zonas grises, y a veces los monstruos más terribles eran creados por los mayores sufrimientos. Mi abuelo me dijo algo al despedirse. Rafael, me dijo, has hecho algo valiente. Pero no lo olvides. El valor no es no tener miedo. El valor es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Ahora, sentado en mi apartamento de Madrid, a veces pienso en ese pozo, en esa oscura profundidad, en esos 127 años de soledad, y me pregunto, si yo hubiera estado en esa situación, ¿qué habría hecho? ¿Tomaría venganza o perdonaría? No sé la respuesta, y espero no tener que averiguarla nunca. Han pasado 2 años. La semana pasada recibí un mensaje de Diego. Rafael, ven al pueblo. Quiero que veas algo. Fui, y lo vi. Junto al antiguo pozo, ahora había una pequeña capilla. La habían construido los aldeanos. Dentro había una imagen de Magdalena, de joven, una mujer hermosa y sonriente. Y todos los días la gente va allí a rezar. Encienden velas, dejan flores. La han canonizado, dijo Diego. Santa Magdalena, la santa de los sanadores. Sonreí. Por fin ha recibido el respeto que se merece. Sí, dijo Diego. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, sigo oyendo voces. No son gritos. Es más bien una canción triste. Quizás, dije, quizás ella sigue aquí, observando, pero ya no con ira. ¿Con paz? Diego asintió con la cabeza. Espero que tengas razón. Al salir de la capilla, sopló el viento, y con el viento llegó un sonido, muy lejano, muy leve. La voz de una mujer. Gracias. Me volví, pero no había nadie allí. Solo el viento y las hojas. Pero yo lo sabía. Ella estaba allí. Seguía allí y ahora. Ya no era por venganza. Era para esperar. Algún día, quién sabe, quizás se produzca otra injusticia. Otro inocente será juzgado. Y entonces, Magdalena volverá a aparecer. Pero esta vez, para proteger. Al menos, eso espero. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas almas no encuentran la paz? La respuesta es sencilla. Porque el mundo no les ha dado paz. Pero quizá nosotros podamos cambiarlo. Una disculpa, un arrepentimiento. A veces eso es suficiente para salvar un alma. Soy Rafael, y esta era mi historia. Es real. Ustedes deciden. Pero sepan esto. El pueblo de Valle de las Sombras es real. El pozo es real. ¿Y Magdalena? Ella también fue real en su momento. Buenas noches. Y no lo olviden. Algunos lugares están prohibidos por una razón. Pero a veces hay que romper esa prohibición. Porque la verdad debe salir a la luz. Donde quiera que estén, manténganse a salvo. Y si algún día pasan junto a un viejo pozo, respétenlo. ¿Quién sabe? Tal vez ese pozo también tenga una historia.